Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera darle la enhorabuena al organismo en su aniversario y a Alicia y al equipo del CENCI por la organización del Congreso. Tengo el honor de darle la bienvenida a esta mesa de debate que se va a titular Economía y finanzas locales sostenibles, un pilar para los gobiernos locales del siglo XXI desde una perspectiva innovadora. Organizada en este 50 aniversario del CENCI, referencia formativa de la Diputación de Granada para el municipalismo español. Durante los próximos minutos abordaremos cómo reforzar la solvencia financiera de nuestras entidades locales al tiempo que impulsamos la innovación, la transparencia y la buena gobernanza, premisas indispensables para responder a los retos de los tiempos actuales. Para ello contamos con tres ponentes de reconocido prestigio y sólida trayectoria. Doña Sara Hernández Ibabe, funcionaria de Habilitación Nacional y en la actualidad interventora general del Ayuntamiento de Sevilla. Su paso por distintas intervenciones y tesorerías municipales se ha visto complementado con la dirección de la Oficina de Gestión del Cambio de la Diputación de Huelva, desde donde impulsó profundas transformaciones culturales y organizativas. Su labor innovadora ha sido reconocida, entre otros galardones, con el Premio CENIS a la persona innovadora en el sector público 2020. Don Xavier Forcadell Esteller, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, con premio extraordinario, y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad Pompeu Fabra. Ha ocupado puestos directivos en la Diputación de Barcelona, donde coordinó la innovación, la cohesión territorial y el buen gobierno, y actualmente ejerce como secretario de asesoramiento a municipios en la misma institución. Es autor de numerosas monografías sobre organización territorial, integridad institucional y contratación pública. Don Joaquín Miguel Burgar Aquimbao, interventor provincial adjunto en la Diputación de Castellón, miembro activo de los grupos técnicos de modernización y buen gobierno de la FEM y coordinador de la red de entidades locales por la transparencia y la participación ciudadana. Su labor doctrinal y docente versa sobre gobierno abierto, contratación y administración electrónica. Sin más dilación, cedo la palabra a nuestros ponentes, agradeciéndoles de antemano la participación y a vosotros la atención. Muchas gracias. Bueno, llegamos a la última mesa de la mañana y aunque suene un poco repetitivo es así, no podemos dejar de agradecer al CENCI y en este caso a Alicia Solana en primera persona por su invitación y por permitir que estemos aquí en esta mesa, que para mí es un lujo compartirla con Joaquín y con Xavier y bueno, analizar un poco el tema de lo nuestro, ¿no? De la economía y las finanzas locales. A lo largo de la mañana se ha hablado de la ley de bases, habéis hablado de innovación, habéis hablado de contratación y ahora ya parece que estamos llegando al hueso del jamón, ¿no? ¿Qué pasa con el modelo económico de las entidades locales? Para ello vamos a hacer un recorrido, intentamos que sea así en 360 grados, partiendo de cuáles son los principios no teóricos del buen gobierno económico-financiero para seguir a un análisis sobre los modelos de cooperación bajo una perspectiva innovadora y terminar hablando de la sostenibilidad en términos de control interno. Es verdad que como ya habéis pasado muchos tocando temas que compartimos, que son la base de lo local, igual en algunos puntos no nos va a quedar más remedio que coincidir o que discrepar. Pero bueno, sin más vamos a ello. Y vamos a empezar, voy a empezar dándole la palabra a Joaquín para que nos hables, apartándote de lo estrictamente teórico, cuál sería esa relación entre el buen gobierno y las finanzas locales, si es que la hay, cuáles serían esos principios del buen gobierno aplicado a las entidades y cuáles serían los principios de la buena cooperación desde las diputaciones hacia sus municipios. Bueno, muchas gracias, Sara. Buenos días a todos y a todas. Obviamente, lo primero es agradecer al CENCI por haberme invitado a su fiesta de cumpleaños. Felicidades. Y haces una pregunta muy interesante, Sara. Yo te podría decir que la relación entre buen gobierno y finanza local, y finanzas locales o hacienda local, es plena. De hecho, la propia Ley de Transparencia y Buen Gobierno enumera entre sus objetivos que la ciudadanía conozca cómo se manejan los caudales y fondos públicos, ¿no? Pero me gustaría empezar por una reflexión. ¿Qué entendemos por buen gobierno?
que sería una premisa previa. A mí hay una definición que me gusta mucho del buen gobierno, que creo que es muy sencilla, creo que es del gobierno vasco, aunque yo se la leí y la adopté, de Alberto Ortiz de Zárate, que dice que el buen gobierno no es más que hacer bien las cosas buenas. Me parece una definición magnífica. ¿Por qué? Porque una vez tiene la sensación de que vivimos en una carrera desaforada por introducir conceptos, por agregar, no sé si con base o sin base, pero desde luego vamos agregándole capas a ese hacer bien las cosas buenas, ¿no? Y esto yo creo que es un error manifiesto. Yo creo que deberíamos adoptar el modelo, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, esa información por capas. La capa 1, la esencial. Vamos a empezar bien por hacer bien las cosas buenas y a partir de ahí, cuando hayamos cubierto esa capa esencial, ya podremos sumarle más estratos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los principios del buen gobierno en la hacienda local? Sara, yo creo que en esa primera capa nos podríamos ir a un ciclo de Deming, incluso una concepción muy sencilla, pero que pasa por planificar bien, ejecutar y gestionar bien lo que hemos planificado y evaluar y rendir cuentas de esa planificación y de esa gestión y de esa ejecución. Empezando por la planificación. La planificación es un principio de actuación de las administraciones públicas, que lo tenemos ahí un poco olvidado, pero está la Ley 40/2015, ¿no? Que nos habla de la planificación, igual que habla de dirección por objetivos, igual que habla de control de la gestión, igual que habla de evaluación, y de hecho he pasado por los tres que voy a desarrollar. Planificación, control de la gestión y evaluación posterior. Adopta también otros como la eficiencia, en fin. Es una ley realmente interesante y que en ocasiones ese artículo 4 de la Ley 40/2015 lo tenemos un poco olvidado. Tenemos ejemplos de planificación que podemos asumir múltiples. Tenemos múltiples ejemplos de planificación. Tenemos, por ejemplo, en materia de haciendas locales, podemos citar, por ejemplo, el ejemplo del Plan Estratégico de Subvenciones, que tiene que establecer previsiones en un marco de 3 años. O podemos hablar del plan de contratación pública, que nos obliga a planificar la actividad contractual como mínimo que vamos a ejecutar en el ejercicio siguiente o incluso en un marco plurianual. Se planifican el conjunto de las administraciones públicas. Yo me aventuraría a decir que no, que la planificación no es uno de nuestros fuertes. Yo desconozco, por ejemplo, si en materia de subvenciones la base de datos nacional de subvenciones tiene estadísticas cerradas, pero, por ejemplo, en el ámbito de la contratación pública, del plan de contratación pública o del plan anual de contratación, sí que conocemos esos datos, porque la OIRESCON, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, publica anualmente un informe de supervisión de la contratación y nos ofrece un dato que es demoledor. En España, en el conjunto del sector público, hay en torno a 25.000 órganos de contratación, de los cuales menos de 1.000, en concreto, porque vi el dato cuando estaba preparando esta intervención, 962 órganos de contratación de un total de 25.000 tienen aprobado un plan de contratación. Es decir, la conclusión es que planificamos mal, en el mejor de los casos. En el peor de los casos es que directamente no planificamos. ¿Tenemos herramientas de planificación en el ámbito de la hacienda local? Por supuesto. Tenemos el presupuesto general, que es una herramienta de planificación presupuestaria de carácter anual, pero además enmarcada en un escenario plurianual, porque la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria nos obliga a tener un marco presupuestario de carácter plurianual de al menos 3 ejercicios y que además se va repitiendo en el tiempo, con lo cual siempre hemos de estar planificando, ejecutando, evaluando y reactuando, replanificando. La conclusión es que difícilmente podemos hablar de buen gobierno si una premisa básica como es la planificación no la llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque planificamos mal. En cuanto a la ejecución, claro, ya si partimos ya de que hemos planificado mal, la ejecución ya empieza floja. Veía el otro día unos datos del Ministerio de Hacienda referidos al año 2023, porque es el último año que está cerrado. Con las liquidaciones de 2024 se cierra el 23, que decía, establecían unas tablas numéricas que de los créditos definitivos, ya incluyendo las modificaciones, que por cierto, a nivel planificación,
de los créditos definitivos totales del conjunto de la hacienda local española, más de un 25% son modificaciones de crédito cuantitativas. Ya no hablamos de las cualitativas, es decir, hemos planificado mal desde el inicio al menos un 25%. Pero bueno, de los créditos definitivos que ya tenemos consolidados en el presupuesto, tenemos un grado de ejecución del 77%, el conjunto de la hacienda local. 77% supone que tenemos un 23% de inejecución presupuestaria en la administración local. Un 23% no sé si os parece mucho, os parece poco, es un dato así, 23%. Si os digo que ese 23% en términos absolutos son 28.000 millones de euros de inejecución presupuestaria en un año, igual empezamos a aterrizar, ¿no? 28.000 millones de euros de inejecución presupuestaria, con lo cual planificamos mal, como planificamos mal, ejecutamos mal. Si nos vamos al apartado de evaluación o rendición de cuentas, ya no sé si es de película de terror, de chiste, no sé exactamente a qué lado del espectro dirigirme. Es verdad que tenemos mucha información, es verdad que rendimos información, en primer lugar, a los nuestros, ¿no? A los órganos a los órganos municipales, ¿no? El control de la gestión económico-financiera y presupuestaria. Remitimos información al Ministerio de Hacienda, por supuesto. Remitimos información al Tribunal de Cuentas, a los tribunales de control externos de las comunidades autónomas. Perfecto. Remitimos información a la IGAE. Vale. Remitimos información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Bien. Remitimos información a la plataforma de contratación del sector público. Remitimos información trimestral, anual, obligaciones no periódicas de información. La orden ministerial habla de otra información a suministrar. Remitimos información relativa al periodo medio de pago a proveedores, remitimos información relativa a los planes presupuestarios, a los planes de reajuste, al plan económico financiero, que ya tiene narices, perdón, que para no planificar remitamos un montón de planes a posteriori. Oiga, planifique usted, esto lo decía mi madre, ¿no? Quien no estudia de pequeño estudia de mayor, porque claro, el que no planifica de inicio le toca hacer planes de ajuste posteriormente. Entonces, planificamos mal, ejecutamos mal porque tenemos una mala base y difícilmente rendimos cuentas. ¿Alguien rinde cuentas a la ciudadanía? Oye, vuelvo a decir, sí, ahí está el portal de transparencia, ahí puedes acceder a toda la información de tu... Ahí tiene usted el expediente íntegro de la liquidación del presupuesto, sus 1.200 páginas, tiene usted en PDF. Si no está usted informado es porque no quiere. Entonces, difícilmente se rinden cuentas a la ciudadanía. Yo conozco a muy pocos, por no decir ninguno, pero bueno, vamos a conceder el margen de la duda, ¿no? Que diga, mire, yo quería hacer esta obra, esta inversión en mi municipio o en mi ayuntamiento, estaba presupuestada por X y ha tenido un sobrecoste del 8% porque nos ha ocurrido esto. No se piense usted que esto es algo de la mesa anterior, de una ineficiencia en la contratación, sino que nos ha ocurrido esto en el proceso. Y por esta razón se ha producido, nunca hay un coste inferior, siempre hay un sobrecoste, como bien sabéis, ¿no? No se hace esa rendición de cuentas. Por lo tanto, principios del buen gobierno. Yo voy a empezar por lo más básico, Sara. Planifiquemos bien, ejecutemos bien. Si tenemos un presupuesto, ejecutémoslo, que ahora se han reactivado reglas fiscales, cosa que sabemos bien. Y como el resultado de la liquidación no sea el mejor, vamos a tener un problema a efectos de reglas fiscales por inejecuciones presupuestarias y después rindamos cuenta, evaluemos, es un círculo. Planificación, ejecución, evaluación. Me preguntabas también por los principios de la buena cooperación o del buen gobierno vinculado con la cooperación a las haciendas locales por parte de las diputaciones. Creo que se ha comentado en la mesa anterior, hemos de partir del artículo 36 de la Ley de Bases, y el artículo 36 la verdad es que se nos queda muy parco, ¿no? Sí que es verdad que dice que las diputaciones provinciales cooperarán en materia jurídica, económica y técnica. Lo que pasa es que después automáticamente lo vincula con el ejercicio de funciones de secretaría e intervención. Entonces, parece que ese no sea exactamente la apuesta por la que deberíamos optar, ¿no? Es verdad que partiendo de estas premisas hay ejemplos claros de éxito, es decir, hay diputaciones que sí que en esta cooperación económica
son casos de éxito rotundo, ¿no? Por ejemplo, Diputación de Gerona, Diputación de Tarragona, son elementos de éxito, a mi juicio, porque han adoptado un rol de liderazgo. La Diputación ha ejercido un rol de liderazgo en el ámbito económico, adoptando un determinado modelo, respecto de los ayuntamientos de su provincia. Ha hecho de abanderado, ha hecho de aquí estoy yo, sígueme si quieres, pero es bastante positivo que me sigas. Y ese es el primer, yo creo que ese sería el primer elemento que deberíamos tener en consideración en las diputaciones, ese liderazgo provincial para con los ayuntamientos de nuestra provincia. A partir de ahí se ha hablado mucho del mapa municipal, de la planta local. Claro, difícilmente una solución que adoptemos aquí Xavier, para la Diputación de Barcelona difícilmente va a ser predicable respecto de la Diputación de Burgos, que comentaba anteriormente Conchi, con más de 300 municipios, pero por las características de la planta y de población de esos municipios no es extrapolable, ¿no? ¿Cuál debería ser el denominador común, además de ese liderazgo? A mi juicio, adoptar una mirada basada en la eficiencia. Una mirada basada en la eficiencia. Y os pongo un ejemplo, hablo de mi casa, de la Diputación de Castellón. Servicio público básico, abastecimiento de agua potable. Precepto que además se modificó expresamente la Ley de Bases para decir, oiga, las diputaciones deben coordinar y determinar cuál es la forma más eficiente de prestación de ese servicio. Esa modificación fue en el año 2013, estamos en el 25. De mis 135 ayuntamientos, ninguno ha cambiado su forma de prestación del servicio de abastecimiento de agua. O era muy eficiente, por ciencia, por aparición divina, o es que realmente no hemos hecho el enfoque en la eficiencia, sino en la inercia. En lugar de eficiencia, echamos mano de inercia, ¿no? ¿Cuándo hemos cambiado esa perspectiva? Bueno, estamos intentando cambiarla ahora, en el que sí, desde la Diputación sí que se ha hecho un estudio de eficiencia, ponderando costes y calidad del servicio, y vamos a constituir, si todo va bien, el nuevo Consorcio Provincial de Aguas, que tiene como finalidad prestar el mejor servicio posible a todos los ayuntamientos en un servicio básico, al menor coste posible para ellos. Bueno, vamos a ver si nos sale. Además, en una perspectiva global, integral, de 24 municipios que actualmente teníamos consorciados en los consorcios que ya teníamos, la pretensión y el cronograma es que los 135 ayuntamientos de la provincia, es decir, el 100%, pasen a esa forma de prestación de servicio a través de un consorcio provincial que llega a todos los lugares, ¿no? Y después del liderazgo y de la eficiencia, enunciaría un último, con esto termino, enunciaría un último principio, que sería la racionalidad. Al final, Víctor, que estáis sentado, habla muchas veces de los principios generales del derecho, que es cómo vamos a aplicarle el sentido común a la aplicación de las normas, ¿no? Y es una reflexión que a mí me gusta mucho, pues me la llevo al ámbito de la cooperación. Apostemos por la racionalidad. Comentábamos anteriormente, off the record, esas diputaciones, vamos a entrar todos en el saco y que salga el que pueda, ¿no? Que dan subvenciones a guarderías cuando, lo comentábamos ayer con Xavier, cuando no en todos los ayuntamientos de su provincia nacen niños, porque tenemos una población cada vez más envejecida. Pero oiga, echamos mano de inercia, que siempre se ha hecho así, no planificamos, no ejecutamos, no evaluamos, no tenemos datos, no datificamos nada y por lo tanto vamos a darle subvenciones para guarderías a municipios en el que el 80% de la población tiene más de 65 años, con lo cual carece un poco de sentido, ¿no? Entonces, principios que yo enunciaría: liderazgo, orientación en la eficiencia, racionalidad. Y voy a introducir un último, que sería la redefinición del mapa de competencias municipales y provinciales. Pero como yo creo que ya se ha hecho bastante mención a él, a la redefinición del 25, del 26, del 36, creo que no hace falta. Pero simplemente un dato: competencias propias, delegadas e impropias. Es decir, podemos hacer lo que es nuestro, lo que no es nuestro, lo que no es de nadie y lo que es de otros. Y después tenemos insuficiencia de recursos. Bueno, vamos a racionalizar todo. Gracias.
Gracias. Me quedo con dos temas, ¿no? La falta de planificación, que parece ser un mal endémico, y con una reflexión en torno a la cantidad de rendición de datos que hacemos, y yo tengo la sensación, que seguramente es compartida, de que trabajamos para otros y que poco explotamos los datos que son nuestros, que además los rendimos en el modelo que cada cual nos pide, y qué poco reflexionamos, utilizamos y nos autoevaluamos con esos datos que estamos ofreciendo a otros. Con lo cual, en ese modelo de ese siglo XXI, ¿no? De ese pilar, tenemos que reflexionar de qué estamos haciendo con toda la información que le estamos dando a otros acerca de nosotros mismos. Bueno, vamos a ir avanzando y Xavier nos va a hablar de los modelos de cooperación, ¿no? ¿Cómo va esto, Xavier? ¿Necesitamos cambiar de modelos de cooperación? ¿Son válidos los que tenemos? ¿Están caducados? ¿Son caducos? ¿Qué ha funcionado y qué no ha funcionado de todos los modelos que han puesto en marcha las diputaciones para sus ayuntamientos, para sus entidades? ¿Y qué tiene que ver la innovación en todo esto? Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, y por no reiterarme, el agradecimiento al CEMCI y por participar en este evento y con un lujo y un cartel de ponentes de primer nivel y particularmente en esta mesa. Por la hora que es y que hay muchas cosas que las hemos ido repitiendo, yo creo que también es un momento para poder hacer alguna primera ya conclusión, ¿no? Y enlazo con la pregunta de Sara. De lo que estamos hablando cuando hablamos de cooperación económica es de una pata de un eje sustancial de algo superior, que es el modelo de gobiernos locales. Y llevamos años y años hablando del modelo. Es imposible retroalimentar un modelo que no tenga en cuenta a la vez la planta, el régimen jurídico prestacional, competencial, paréntesis, nota a pie de página, y organizativo, y el sistema de financiación. No tiene sentido que estemos hablando toda la mañana de que qué pasa con esta planta municipal, etcétera, etcétera, si a la vez no buscamos alguna solución desde la planta supramunicipal. No tiene sentido que ahora hablemos de la cooperación económica si no tenemos en cuenta la realidad, que es que hoy hay muchos ayuntamientos que no ejecutan porque no tienen manos, porque no pueden. Con lo cual tenemos que ver un sistema que se retroalimenta. Y este modelo está indefinido. Aquí al profesor Fuentes, ¿no? Por ejemplo, hace años que estamos hablando desde el plano teórico, pero también desde la perspectiva práctica. ¿Hacia dónde vamos? Esta es un poco la pregunta. Yo quiero competencias en urbanismo, pero oiga, es que usted no tiene un arquitecto en plantilla. Esta es la realidad objetiva de lo que estamos hablando. Y esto nos liga también al principio de buena administración, de lo que estábamos hablando, con lo cual necesitamos redefinir el modelo y, lógicamente, la cooperación económica es un eje, es una palanca estructural. Yo hablaré de ello de lo que conozco, que es desde la perspectiva supramunicipal, intermunicipal. Se ha dicho, no me detengo, artículo 36 de la Ley de Bases, etcétera, etcétera. Pero desde la perspectiva práctica, Conchi hablaba de los pimientos, yo siempre he dicho que es como un chiclet. La cooperación y la asistencia, como está definida legalmente, es un chiclet. Tú las tiras en función de lo que tienes. Más dinero, tiro más. Menos dinero, tiro menos. Chimpum. En la Diputación de Barcelona tenemos 311 municipios. Casi 6 millones de habitantes. Pero es que hay un centenar de municipios de estos 311, un tercio, que no llegan a los 1.000 habitantes. Con lo cual el chiclet además lo tenemos que hacer con sabores y con distintas sensibilidades, ¿no? Pero, por ejemplo, la Diputación de Barcelona, mediante esta cooperación económica, tiene una línea de trabajo con las nóminas municipales. Redactamos, elaboramos y aprobamos las nóminas de los municipios. Otras diputaciones no lo hacen. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque el chiclet da. Tenemos una red pública de televisión para toda la provincia, porque el chiclet da. Otras diputaciones de al lado no pueden hacer esto. Claro, yo creo que desde una perspectiva de modelo esto también requiere de ciertos equilibrios, ¿no? Pero básicamente yo creo que lo que estamos hablando es del sistema de fomento, ¿no? de la competencia clara en materia de fomento. Hemos tenido, yo creo, dos modelos, básicamente. Un modelo de matriz clásica, el tradicional, basado en convocatorias puras, lineales. El diputado, el gobierno de turno ha decidido, ahora va de bibliotecas. Venga, las bibliotecas. Ahora va de piscinas públicas. Ahora va de guarderías. Oye, que hay 100 municipios que no tienen niños. Bueno, pero esto va de guarderías. Entonces no ha habido ahí una flexibilidad en una parte del modelo. No ha funcionado. ¿Ventajas de ello? Esto sí, pulcro.
fórmulas objetivas, repartimientos equitativos de dinero, una fórmula, llega a todo el mundo. Pero es verdad también que arrastra negativamente a los ayuntamientos. Yo no invertiría en cultura, pero como la convocatoria va de cultura, pues ni que no tenga todo el dinero, yo me adhiero a este sistema, ¿no? Con lo cual ha dado alguna perspectiva de política general, ciertamente, pero yo creo que no da los frutos que se esperan en estos momentos. A partir de ahí se añade otro elemento vinculado al modelo clásico, que es la subvención, la acción de fomento incondicionada. Oye, yo ya soy mayor de edad, tú mándame el dinero, que yo ya sé en qué me lo tengo que gastar. Se ha dicho, la ley, por ejemplo, de Extremadura, de las más modernas cronológicamente, habla directamente de la ley de este sistema incondicionado. Esto gusta mucho a los ayuntamientos. Crítica inmediata. La Diputación es una mera repartidora. Solo necesitas un Excel. A partir de ahí una fórmula y no hay política pública supramunicipal, ¿no? Con lo cual yo creo que este modelo, bueno, no acaba de funcionar, pero es cierto que tiene algunas vertientes. Yo diría que el segundo modelo, del cual la Diputación de Barcelona felizmente en su momento fue pionera y la que la siguió inmediatamente fue la de Granada, es todo lo que se refiere al sistema de concertación en red. Es un modelo amplio, también otros territorios, ahora la Diputación de Tarragona está con ello, pero también la legislación extremeña va por ahí, ¿no? Es un modelo también interesante. Es verdad que con los tiempos de la transparencia, bueno, los tenemos que ir redefiniendo esto. ¿Por qué? Porque un sistema de concertación en red en que yo ya no hago una convocatoria, sino que yo recibo peticiones y voy a partir de ahí ajustando, claro, muchas veces la crítica fácil es que no cumple con criterios de equidad. ¿Por qué? Porque yo le doy más a este y menos al otro, y muchas veces cuando sumas los estes, pues hay coincidencia política con los del gobierno de turno y a la inversa, porque han ido pasando todos, ¿no? Con lo cual, yo creo que el modelo es bueno, pero bueno, tenemos que limar aquí algunas purezas, ¿no? Porque sesgos tenemos todos, ¿no? Yo vengo con mi proyecto de concertación, que es muy estratégico y me tienes que ayudar más. Pues que al final ya todo el mundo tiene proyectos estratégicos, ¿eh? O a la inversa, a mí me tienes que ayudar más porque yo vengo de un ayuntamiento muy endeudado. O, oiga, pues hubiera gestionado mejores los anteriores, ¿no? Quiero decir que hay aquí también una perspectiva, ¿no?, muy de intentar entenderlo con una visión, es la parte que yo creo que tenemos que ahondar ahora, con una visión más holística, que es la cooperación con el sistema de la concertación, tendría que ser un llaves en mano. Yo creo que se ha dicho. Es que el problema no es que el ayuntamiento no pueda ejecutar un contrato solo, es que hemos hablado de contratación, ha salido esto. Pero es que si hubiéramos ahora hablado de urbanismo, hablaríamos de la disciplina urbanística y lo mismo. Es que los ayuntamientos no pueden ejercer la disciplina urbanística porque no hay un arquitecto en plantilla. Esta es la realidad. Y cuando hablaremos también, yo creo que el programa es muy interesante porque toca todos los palos, cuando hablamos de los recursos humanos pasa lo mismo. Es que no hay ni tiempo material ni medios humanos para gestionar desde la perspectiva humana. Con lo cual aquí la cooperación económica yo creo que tiene que ser basada en un sistema de sostenibilidad y en un sistema que tenga muy en cuenta el principio de realidad, ahora que hablábamos de principio, no tan jurídico, el principio de realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que hoy los municipios no tienen manos. Esta es la realidad. Y no solo los municipios que estamos acostumbrados a decir pequeños, que no son pequeños, esto es una falacia, porque los municipios son muy grandes, un término municipal muy grande con poca base demográfica, esto en derecho tiene su significación, pero los municipios hoy no tienen capacidad técnica, y ya no solo estos pequeños, insisto, también los medianos. Con lo cual tenemos que tener presente esta primera realidad. Con lo cual, desde la perspectiva práctica, que es de lo que yo puedo hablar, como responsable de estas líneas de cooperación durante más de una década en la Diputación de Barcelona, observamos en nuestros últimos tiempos como los ayuntamientos nos dicen no nos manden más convocatorias sin manos. Porque no hay nada peor para un ayuntamiento que le revoquen una subvención por no haberla ejecutado en plazo. Y todo lo que conlleva esto desde el efecto también de la gestión. Por tanto, primera idea, ¿no? Segunda idea de para dónde tendríamos que ir, ¿no? Cuidado con esta burocracia expansiva. Es que nosotros mismos nos estamos ahogando. Se ha dicho, el Minerva, pero no solo, el Minerva, el COFI, en fin, y datos para uno y para los otros, mancha de aceite. En el fondo, yo estoy estudiando ahora otro tema que viene de refilón al caso, esto también es administración defensiva, Yo voy ampliando datos y, en fin, y le cito todo muy parametrizado y no firmo nada y todo muy objetivado y que me vigile todo el mundo y yo ya lo dije en su momento, etcétera, etcétera. Con lo cual lo tenemos que tener presente que esto también desde la perspectiva mecánica complica mucho la vida a los ayuntamientos.
Es que una licitación cuesta 8 meses. Es que seleccionar un interino cuesta prácticamente 1 año. Es que una comisión de servicios prácticamente es como un funcionario de carrera. Claro, con todo esto, nos dicen los alcaldes cómo quiere que yo le ejecute no sé qué plazo una subvención que usted me ha dado. Con lo cual, creo que esto nos da a que tenemos que acudir a una interrelación mucho más efectiva de cooperación y asistencia, de dinero y de manos, si ustedes quieren, a esta hora ya de la tarde, ¿no? Tenemos que tener un canal más holístico. Nosotros tenemos que dar el proyecto hecho, creo que tenemos que tendir para ahí, el pliego hecho, la licitación, asistirla, pero incluso después en la fase final de la justificación, porque es que si no es imposible. Los compañeros de la Diputación revocan subvenciones que han dado ellos mismos porque en el otro lado del teléfono nadie responde, pero nadie responde porque es que no hay nadie. Es que esta es la realidad en la que asistimos. Y tenemos que ser conscientes de que de ello hablamos, pero no hacemos. Lo está diciendo incluso el Tribunal de Cuentas cada vez que comparece en el Congreso de los Diputados. Oiga, que en los órganos interventores que no hay manos, que pongan medios. Y al final lo que tenemos que hacer ya es también ejecutar. Insistir más desde esta perspectiva la cooperación económica con temas estructurales, pero también con temas emergentes. Digo estructurales porque los verdaderos problemas del mundo local desde la perspectiva de fomento muchas veces coinciden con lo que nos está diciendo el 25, 26, etcétera, de la ley de bases, que nos suena muy antiguo. Muy antiguo, el alumbrado, el alcantarillado, etcétera, etcétera. Es que todavía hay alcaldes que tienen el alcantarillado hecho polvo, pero dicen, pero yo no invertiré un duro, que esto es dinero enterrado, es dinero que no se ve. ¿No? La acción de cooperación supramunicipal tiene que incidir también en estos temas, porque al final hablamos de la calidad de los servicios en su vertiente general, pero también en proyectos estratégicos supramunicipales. La fibra óptica, que estamos hablando de la gestión documental, municipios que no llega la señal. ¿De qué administración digital y automatización? Tenemos que hacer también una cooperación que ataque de una vez los temas estructurales. Y no lo repito, se han dicho, pero en el mundo local ahora hay de clarísimos, ¿no? Desde la perspectiva de la despoblación, desde la perspectiva de medio ambiente, de la digitalización, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo también, y enlazo un poco con lo que se decía en la mesa anterior, desde la perspectiva de la contratación, ¿cómo hacemos también que esta acción cooperadora tenga la capacidad, y para ello seguramente hacen falta cambios normativos, soy consciente, pero tenga la capacidad de interrelacionarse con un desarrollo de la economía local y regional? Estamos gestionando los ayuntamientos con una mirada de déficit cero. Aquí no puede haber deuda. Bueno, tenemos que también crear microeconomía local, con control, con orden, pero tenemos también que favorecer a las pymes, lo dice la ley de contratación, pero estamos fracasando estrepitosamente. Con lo cual, yo creo que aquí también tenemos un tema. En definitiva, yo creo que lo que tenemos que hablar es del modelo de gobiernos locales del siglo XXI en el que la cooperación económica es un eje estructural, pero no solo, es un eje en que se remueven todos los sistemas y que la cooperación en red y la asistencia en red, por una cuestión también de economía de escala, es integral y es necesaria. En definitiva, por hacer efectivo algo que ha ido soslayándose a lo largo de la mañana, que es esta colaboración público-público. Hablamos de la colaboración público-privada, pero hacer un convenio entre dos diputaciones es misión imposible. Colaboración público-público y darnos un poco la mano entre los unos y los otros, porque solo así hablaremos de un sistema integral y de un modelo integral de gobiernos locales. Si no, pues en fin, vayamos a hacer nosotros convocatorias, unas se ejecutarán, otras no, irán pasando los años, pero no conseguiremos lo que se trata, que es una cooperación con finalidad, con propósito, con innovación, con inteligencia. Magnífico. Es que creo que no se puede decir más claro y mejor, y además tocando el hueso del jamón, ¿no? Porque me quedo un poco con esa reflexión de decir, ¿qué estamos haciéndoles a los ayuntamientos? Si no hay manos, no hay recursos humanos, ¿cómo te voy a dar el dinero para yo sí ejecutar, pero tú no, dejarte el problema? Y el conocimiento lo tiene el grande, la capacidad la tiene el grande. Entonces, me parece esencial ese modelo sistémico de cooperación y asistencia que equilibre, integral, que no deje al albur de los ayuntamientos, te doy los peces y tú repartes, o yo ya he cumplido y además puedo incluso sacar pecho de lo mucho que coopero, ¿no?, con los ayuntamientos, cuando en realidad, como nos falta la parte de la evaluación, pues no sabemos si ha tenido impacto o no, ¿no? Bueno,
Cierro yo y, como no podía ser de otra manera, me toca hablar de control interno, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver el control en todo esto, ¿no? Bueno, pues ellos han definido un poco los principios de ese modelo de economía y de finanzas del siglo XXI. Y qué duda cabe que un modelo económico robusto es el motor o el corazón de cualquier gestión. No podemos hablar de gestión ni económica, ni eficaz, ni eficiente, ni duradera si el modelo no es robusto, si el modelo no es sólido. ¿Cuáles son para mí los dos ingredientes de ese modelo? Que la gestión se realice dentro de un marco de control interno y externo y que la gestión tenga lugar en un marco de sostenibilidad. ¿Sostenibilidad en qué sentido? Sostenibilidad en un sentido amplio y mucho más allá que del estricto concepto de sostenibilidad financiera al amparo de la Ley Orgánica de Sostenibilidad. Sostenibilidad entendiendo que las generaciones presentes, las actuales, las corporaciones, no pueden comprometer decisiones de futuro, no pueden comprometer ninguna decisión de futuro. No se puede trasladar cargas injustificadas al futuro, no podemos restringir la capacidad, y estoy hablando del modelo económico, la capacidad de decisión a futuro sobre problemas futuros que hoy no tenemos, pero que vamos a perpetuar, y ni mucho menos podemos restringir la capacidad de gasto, la capacidad de inversión, que me preocupa muchísimo. Los que vemos los números vemos que el gasto corriente es mucho más potente que la inversión y, por supuesto, la capacidad de pago. Entonces, en todo esto, ¿qué pinta el modelo de control? Yo me autopregunto muchas veces si en esta situación el modelo de control que tenemos dentro de los organismos es sostenible, ¿no? Mi respuesta es que no. Tal y como está el modelo de control ahora, mi respuesta es que no es sostenible, no satisface la necesidad que tenemos ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no es sostenible tal y como lo conocemos? Bueno, si me permitís una pequeña mirada histórica. Históricamente se ha ejercido el control de forma preventiva. La función de los interventores era evitar que según qué cosas pasaran dentro de los ayuntamientos. Con lo cual, esta función preventiva del control nos ha situado en un plano un poco de entender que la intervención, el órgano de control, es una barrera a la gestión, es un impedimento para la gestión. Pero es que al mismo tiempo ha fomentado una cultura en la gestión, que es la cultura que yo llamo del lazarillo de Tormes. Yo lo intento y si cuela, cuela. Con lo cual, el órgano de control se convierte en el escudo antimisiles de la organización, que tiene que luchar contra todo mal que pueda ocurrir o prevenir cualquier sospecha de mal que le pueda ocurrir a la organización. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que este modelo hoy en día no tiene ninguna visibilidad de supervivencia. ¿Por qué? Porque no abunda en el principio, en el gran principio de la corresponsabilidad. Entonces, claro, partimos, retomamos, por eso digo, ¿cómo de sostenible es el modelo de control? Difícil, porque la corresponsabilidad en ese sentido no existe. Ejercer hoy en día un control preventivo en una entidad con la cantidad de competencias propias, delegadas, la cantidad de materias sectoriales, es inasumible con ese modelo. ¿Por qué? Porque el control hoy en día es cosa de todos, no es cosa solamente del órgano de control. ¿Y eso qué implica? Pues un cambio en la cultura, en lo más profundo de la cultura organizativa de las instituciones, de las organizaciones. Veréis, desde hace unos años los órganos de control adquirimos una importancia que a veces incluso desde la Secretaría se vio ahí con un poco de pelusilla, ¿no? Desde la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el 424, se otorgó a los órganos de control una cantidad de competencias, una cantidad de poderes que ahora estamos lamentando, ¿no? De decir, ¿cómo hago yo con todo esto? Pero a mí me da la sensación de que tenemos una concepción absolutamente bipolar del control. Por un lado, se le da una importancia, se le dota de funciones, de competencias, se le exige a nivel político, hacemos gala de lo controlados que estamos, o desde la oposición incluso se denosta, es decir, se eluden los controles, no se está sometido al control, el control no está siendo riguroso. Pero ¿qué pasa desde dentro de las organizaciones? ¿Cómo se ve el control desde dentro de las organizaciones? ¿Le damos esa importancia? ¿Se entiende igual que de puertas para afuera? El control dentro no está de moda, tengo que decirlo. No solamente no está de moda, sino que el control molesta.
Y bueno, me juego luego poderme tomar una caña con alguien, pero tengo que decirlo porque es lo que vivimos, ¿no? Con carácter general, dentro de las organizaciones somos poco tolerantes al ejercicio del control, quizá por este paso histórico, ¿no? este modelo preventivo. Entonces, desde los órganos de control, ¿qué nos está pasando? Bueno, pues que estamos viviendo en primera persona a un cambio de paradigma absoluto dentro de las organizaciones, un cambio del modelo de gestión. Y veréis por qué sufrimos en primera persona, y esto se traduce en ese rechazo al control que hay dentro de las organizaciones, sufrimos las plantillas poco profesionalizadas. También se ha hablado aquí. Los expedientes vienen muy deficientes. Claro, eso es un sufrimiento para el órgano de control, porque el primero que te tienes que ayudar eres tú. Yo no te puedo ayudar si el expediente no viene bien, con lo cual ya eso es una debilidad en el sistema y en la sostenibilidad de ese sistema. En segundo lugar, y para mí es muy importante, estamos perdiendo el know-how de lo público. Las generaciones pasadas, si bien no eran digitales, tenían un profundo saber de lo público, del derecho administrativo, ese que creo que alguien dice, no, es que vivimos mirándonos el ombligo, ¿no, Sandra?, del derecho administrativo. Quizás sí, pero claro, es el ecosistema normativo que tenemos, ¿no? Entonces, desde el punto de ahora que se pierde ese know-how, y yo no estoy hablando del siempre se ha hecho así, sino de esa cultura del rigor, del hacer bien las cosas, de que las cosas tengan su tiempo. Empezaba el diputado diciendo, vamos a una velocidad inasumible. Y esto forma parte de ese know-how. Hemos perdido eso, estamos en la era de la inmediatez, no nos da tiempo a asimilar los problemas y entonces estamos en la gestión de lo rápido, de venga para allá, porque lo importante es que las cosas sucedan y haya agilidad. Yo muchas veces le digo a mis políticos, ¿cómo queréis las cosas? ¿Bien o rápido? Porque es incompatible, es incompatible. Entonces, es en esta cultura en la que se está moviendo el órgano de control, que no acaba de poder actuar bajo ese principio de corresponsabilidad. Porque veréis, lo que se critica a nivel organizativo, es decir, se identifica el control como un inhibidor de la gestión. Se impide, se limita, se le pone trabas. Esto parece que es el mantra de dentro de las organizaciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el día a día esa forma de control se ha convertido en la zona de confort de la gestión, de tal manera que cuando se pasa a un modelo de control mucho más sofisticado, y no solamente estoy hablando de la fiscalización limitada, sino también el ejercicio pleno del control financiero, el resultado del ejercicio de control incomoda al gestor, porque estaba muy acostumbrado a ese escudo antimisiles y nos estamos encontrando, y tengo que decirlo, en una parálisis por miedo a la responsabilidad. No tramito porque a mí antes el interventor, la interventora, me protegía, pero en la era de la corresponsabilidad tengo miedo a mi propia responsabilidad. Con lo cual, ese es el ámbito en el que estamos trabajando los órganos de control y me lleva a una reflexión. Y ahí está la sostenibilidad. Y cuando hablo de órganos de control, no solamente estoy hablando del control interno, pero la Secretaría es otro órgano de control, seguramente sometida a cosas parecidas. De la relación simbiótica que tiene que existir entre la gestión y el control. Mientras no asumamos que la relación es simbiótica, y simbiótica significa beneficiosa para ambos dos, y no estamos acostumbrados a un modelo parasitario, en cualquiera de los dos sentidos. Bien, el control se ejerce de forma no limitada, hay órganos de control preponderantes que de verdad masivamente ocupan la gestión inhibiéndola, recortándola y la gestión se ha acostumbrado, pero es un modelo parasitario, o bien es un modelo parasitario en el otro sentido. La gestión acobarda al modelo de control y diréis, oye, pero el poder que tiene el órgano de control, pues igual no lo tienen otros. Sí, pero somos menos. Hay muchos más gestores por órganos de control, con lo cual muchas veces el órgano de control se ve arrinconado en esa paranoia de decir, ¿seré yo el que solamente veo estas cosas? ¿Seré yo el único que tengo estas sensibilidades? Con lo cual, el modelo de control solamente será sostenible si desde la gestión se respeta, se tolera, si desde el control se permiten esos cauces. La gestión tiene que continuar, por supuesto.
Entonces, esto solamente pasa por una readaptación de ambas partes a un entorno VUCA, que me ha encantado ese concepto de curva, que quiero saber exactamente qué significa la R, que sospecho que es resiliente, no lo sé. Pero necesitamos adaptarnos, readaptarnos para que ese modelo sea sostenible. ¿Y en qué términos? Pues en un reskilling, en un reciclaje profesional, pero también en un upskilling, es decir, adquirir nuevas competencias. Y voy a empezar hablando por el órgano de control. ¿Cuál sería nuestro reciclaje profesional? Pues claramente ejercitar el control con una base tecnológica. No podemos seguir ejerciendo el control de forma manual y tenemos que capacitarnos y tenemos que aprender a utilizar la inteligencia artificial, los procesos de automatización, porque ¿cuántos somos capaces de controlar dentro de una organización? ¿Lo medimos también nosotros? ¿Nos evaluamos a nosotros mismos? ¿Qué porcentaje de la organización y con qué amplitud estás abarcando ese control? El control para mí tiene que ser casi de cirugía fina. Donde hay un problema pongo el control, donde no, la gestión tiene que discurrir, confiar. Pero no lo estamos haciendo, no estamos capacitados en los datos, en el análisis de datos, en ingeniería de procesos, en estadística. Tenemos que hacer un reciclaje profesional absoluto, convertirnos más en auditores públicos, sacar esa parte de auditores que estaba tan oculta o ha estado tan oculta este tiempo en pro de ese rol, ¿no? Y abrazar otras fuentes de conocimiento, incorporar las soft skills, incorporar planificación estratégica, esa parte más directiva, ¿no? Eso también nos hace falta. Y por parte de los centros gestores, ¿cuál sería la reconversión que tienen que hacer los gestores? Primero, profesionalizar la gestión. Me queda claro, a pesar de las críticas o de las debilidades que tenéis en contratación, que la contratación se ha profesionalizado muchísimo. Si miramos atrás, es una locura. Pero yo os pregunto, ¿qué pasa con las subvenciones? Actualmente, yo no sé si tengo más en capítulo 2 o en capítulo 4. Yo no sé si hemos profesionalizado la concesión de subvenciones, como hemos mejorado, ¿no?, en los procesos de contratación administrativa. Otra cosa en la que hay que trabajar es en buscar soluciones jurídicamente viables. Es decir, los gestores no pueden proponer ideas, ocurrencias, o me han pedido que, pero yo esto ahí te lo dejo. No, hay que venirse arriba y hay que defenderlo, ¿no? Potenciar también lo blando, las soft skills. Y por último, una cosa que he hecho muchísimo en falta en la gestión, que pidan, que exijan, que reclamen indicadores de gestión. Parece que los indicadores de gestión económico-financieros o son nuestros, o son del Ministerio, o son del Tribunal de Cuentas, o son de la IGAE, pero si son vuestros. Yo estoy deseando encontrarme a directivos o a gestores que me digan, oye, ¿cómo va lo mío? ¿Cómo va lo mío? ¿Cuál es mi PMP? ¿Cuál es mi nivel de ejecución de presupuesto? Joaquín, en relación con la planificación. No, la ejecución sola no me va. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuántos reparos he tenido? ¿Cuántos no? ¿Cuántos reconocimientos extrajudiciales? ¿Cuántas omisiones de fiscalización? ¿Cuántos contratos se me han quedado desiertos? ¿Cuántos contratos he tenido que resolver? Nadie pide los indicadores de gestión. Entonces, creo que eso forma parte también de esa relación simbiótica. Con lo cual, para cerrar ya, en estos 25 segundos, la sostenibilidad es la asignatura pendiente. La sostenibilidad del modelo económico-financiero en ese concepto de estabilidad, de sostenibilidad amplia, más allá de la financiera, y también de su modelo de control. Y creo que nos hemos quedado sin prácticamente tiempo. No sé si cerramos la mesa así. Hay uno de los ponentes que tiene mucha prisa porque se le va el tren. Entonces, no sé, es que no sé ni siquiera la hora que... bueno, las 2:30 en punto. Yo sí tenía alguna pregunta, no sé si, Joaquín, tú te tienes que ir. Gracias a todos, pero es que tenemos que ir a otro sitio y nos sale el tren. Lamento profundamente, de verdad, no poder estar en la cena, porque además el marco es inmejorable e incomparable. Nada, agradeceros a todos vuestra atención. Muchas gracias y disculpadme, por favor.
Si nos permitís 2 segundos, cerramos 2 minutos con las conclusiones que nos habíamos prometido, Xavier, y yo no puedo evitar que después te voy a hacer una pregunta un poco comprometedora, pero vas a salir airoso de ella. No, básicamente yo creo que del conjunto de intervenciones de esta mesa, pero en general, yo creo que ha quedado claro 3 ideas, por ser muy sintético y en medio minuto. Necesitamos concretar desde una perspectiva práctica, aplicativa, no teórica, porque teórico ya lo tenemos, un modelo holístico que se retroalimente desde la perspectiva de la planta, del régimen jurídico, competencial, prestacional y organizativo, que tenga propósito, visión innovadora. Y creo que esto no es posible sin la supramunicipalidad o la intermunicipalidad. Con lo cual, probablemente también aquí hay una reflexión sobre el papel legislativo que tienen que tener las diputaciones o los órganos equivalentes en el resto del territorio. ¿Y ello por qué? Y acabo con estas 2 ideas que me gusta desde una perspectiva más coloquial a estas horas. Porque cuando yo empezaba con esto de la gestión pública, que no hace tampoco tantos años, me decían lo importante es enseñar a pescar. Sara se ha referido a los peces. No pescar por ellos. Lo habéis repetido todos. Es que el drama de hoy es que no hay pescadores. Esta es la realidad. No tenemos pescadores. Y como, en fin, hemos hablado del Papa y de los colegios de monjas y tal, pues lo traigo en este contexto. Es que también nos faltan pescadores de hombres. Necesitamos y mujeres. Necesitamos ir a buscar talento y a retener, Víctor, talento. Buscar talento y retener talento. Y ahí tenemos un problema, porque la gente joven no nos ve como una salida directa. Por tanto, ahí tenemos también una asignatura pendiente. Y termino en que no solo nos faltan pescadores, yo creo que la gran inversión, la gran obra, en estos momentos no es constructiva desde una perspectiva material, es interna. La gran inversión es invertir en administración interna. Ya podemos tener un gran restaurante, una gran carta internacional, un salón fantástico, que como no haya cocineros, el restaurante no funciona. Nos faltan pescadores y nos faltan cocineros. Mi padre, que era enamorado, catalán, pero enamorado de esta tierra, hace prácticamente 50 años me cantaba aquello de cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Pues se trata también de esto. Muchas gracias. Gracias. No quiero robar más tiempo, todo el mundo querrá salir a comer, pero sí una reflexión en torno a todos esos programas de concertación. Estamos rodeados de diputaciones. ¿Cómo se lleva la concertación con el cumplimiento por parte de los ayuntamientos de la regla de gasto? Me sobra, te lo doy. Como no planifico, invento, creo, programo concertaciones que no esperaban los ayuntamientos o nuevas líneas que ávidamente voy a pedir, lo necesite o no, porque aquí nadie se resiste. ¿Cómo se lleva esto con la regla de gasto ahora que han vuelto a entrar en funcionamiento por parte de los ayuntamientos? Que venga a darles dinero y a obligarles a ejecutar. No sabemos cuál es su componenda por dentro. Y cuál es la relación entre los programas de concertación y la estabilización de personal. ¿Cuántos programas de concertación damos? Digo damos porque yo todavía mi corazoncito lo sigo teniendo en una diputación para monitores deportivos, culturales, y todos los años doy el mismo programa, se contrata a la misma persona, a las mismas personas, y a la vuelta de un tiempo te he generado un problema porque te toca estabilizarlos. Yo, para darte el programa, necesito que hagas nuevas contrataciones y estamos nadando en círculos. Ahí lo dejo y suerte. Gracias.